Realmente, en las instituciones educativas, nosotros los maestros y directivos, lo digo cuando yo era directiva, me interesaba mucho por el ranking del ICFES. ¿Ustedes se interesan o no tanto? Porque a veces nos los ponen además como metas, ¿no? Son indicadores de nuestra labor. Y en ese momento histórico, eso hace muchos años, pues yo lo que hacía era saber en qué puesto estaba el colegio y no decir, ay, estamos mal y tenemos que subir más, ¿no es cierto? Pero no teníamos mucha información de cómo podríamos nosotros tomar perdónenme otra vez la redundancia, la información que nos da el ICFES, porque nos da mucha información, pero no hacemos analítica del aprendizaje, mirar cómo podríamos manejar esa información. Tenemos dentro de Educa Prime nuestro proyecto de Improve. En Improve nos enfocamos a ayudar a los colegios a alcanzar el nivel máximo en su sostenibilidad y posicionamiento educativo, porque digamos que uno puede lograr llegar a más, ¿no es cierto? Pero sosténgase, que es lo difícil, ¿no? O empiece a subir en puestos. Nuestra analítica tiene como objetivo ser funcional en la formulación de estrategias para la recuperación, consolidación y aceleración del aprendizaje. Para hablar de analítica del aprendizaje, tenemos con nosotros a Isabel Fernández. Hola, por acá está Isabel, ¿me ayudas, por favor? Isabel Fernández Cristóbal, ¿cómo se dice? Cristóbal. Cristóbal, ¿cómo lo dije? Mal. Cristóbal, pero lo mejoraré para la próxima. Bueno, les voy a contar del ser, de la persona de Isabel. Bueno, a Isabel le gusta la literatura latinoamericana y también le gustan los autores clásicos de Portugal, Japón, Italia, Estados Unidos y Rusia. Le gusta reunirse con sus amigos, es amante de la buena música mientras disfruta la lectura con Cleo, su gatica consentida, que es muy joven, una niña, Cleo, 18 años tiene Cleo. Y conozcamos un poco de la formación académica y recorrido académico de Isabel. Es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Psicología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y ha diseñado e implementado políticas y programas de mejoramiento de la calidad de la educación, formación de docentes y modelos educativos flexibles para poblaciones vulnerables. Pero yo les voy a contar un secreto. Cuando yo estaba conversando con Isabel sobre todo este evento, lo que más me llama la atención es que es coautora de la Guía 34. Imagínense, ¿sí ves? Es que es sorprendente. Nos gusta hablar. Entonces, digamos que nos contará un poco desde la Guía 34 todo el proceso que ha tenido el desarrollo evaluativo en nuestro país, ¿de acuerdo? Bueno, entonces recibamos a Isabel con un fuerte aplauso. Bom dia para todos. Tudo bem? Já vi que todos entendem português, então hoje estou com vontade de fazer a minha apresentação em português. Pode ser? Não? Sim? Pode ser? Não, mas vamos fazer então em espanhol. Porque aprendí en esa trayectoria en Colombia, pues aprendí a hablar español y escribo español y todo, y además pues no tienen aquí el servicio de traducción simultánea y sería complicado, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí está la razón del acento. Yo nací en Brasil, soy de familia portuguesa, pero llevo ya, o sea, no voy a contar la edad ni voy a dar pistas para que sumen y resten, pero ya llevo unas buenas décadas acá en Colombia. Y sí, y de hecho he trabajado en el sector de educación y yo creo pues a muchos de ustedes cuando llegué pues les reconocí las caras y me alegra mucho que estén aquí en este espacio. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de analítica de aprendizaje, que ya Sandrita nos hizo la introducción, y tengo aquí para ustedes 5 puntos en estos 40 minuticos que tengo. Y estos 5 puntos los pienso desarrollar con esta secuencia. Los resultados de pruebas estandarizadas como una aproximación a la calidad de la educación, y vean que las dejé entre comillas. ¿Qué dicen las normas colombianas sobre la autoevaluación y mejoramiento institucional? Porque justamente los resultados en las evaluaciones son un insumo, no el insumo, para los planes de mejoramiento, la autoevaluación sobre lo que estamos haciendo y realizando.
Y pues seguido a esto, como hay unas normas y unas normas que llevan ya unos buenos años, también hago un recorrido muy breve, muy corto sobre unos hallazgos de la literatura internacional y nacional reciente sobre los factores que inciden en la calidad de la educación y que por ende deberíamos estar poniéndole mucha atención al momento de hacer planes de mejoramiento, implementar estos planes y por supuesto hacer seguimiento y evaluarlos. Y uno de los aspectos importantes de estos hallazgos, así va mi secuencia, la conexión acá, son las competencias socioemocionales y su relevancia en los aprendizajes. Y ya Carmen esta mañana nos habló algo de competencias y habilidades socioemocionales. Y algunas recomendaciones finales frente pues, a estos elementos que traté anteriormente para la construcción de planes de mejoramiento institucional centrados en aprendizaje y desarrollo socioemocional. ¿Estamos? Entonces, vamos con este primer punto, que son los resultados en pruebas estandarizadas. Y Sandra también nos preguntó, ¿no? Pues siempre estamos en nuestros colegios y recibimos esta información, básicamente recibimos la información del ICFES sobre resultados en pruebas. En las pruebas Saber 11, porque hasta, si se acuerdan bien, hasta 2017 se evaluaban de manera censal, es decir, todos los colegios oficiales y privados, se evaluaban con las pruebas Saber quinto y noveno, tercero, quinto y noveno. Estas evaluaciones dejaron de ser censales, no sensuales, sino censales, ojo, hay diferencia con la palabra, a ser muestrales a partir de 2021, cuando se retoman estas evaluaciones, y entonces, pues como dejaron de ser censales, ya los colegios no reciben pues esta información, lo que a mi manera de ver personal es una lástima, porque permitían ver, pues de todas maneras, unos puntos en la trayectoria educativa, pero tenemos ahora, pues de parte del ICFES, esta información de Saber 11. Entonces, aquí lo que quiero es que usualmente usamos esa información, claro que sí, como una aproximación de calidad. Aproximación, y miren que yo siempre dejo entre comillas la palabra calidad y calidad de la educación. Es relevante, pero es una sola medida y no valora en su totalidad la calidad educativa, y el mismo ICFES lo reconoce, es tan solo una aproximación. Entonces, vamos a mirar un ejemplo cortico. Es un colegio, o sea, esa información de resultados en Saber 11 de los colegios está toda disponible en la página de internet del ICFES. Entonces tomé un colegio, no lo voy a identificar. Simplemente, pues, o sea, está ahí, sí, entre los 12.000 encuentra el colegio. Pero antes de hablar de esto, únicamente, pues, algo de recordatorio. Para cada una de las pruebas de Saber 11, son 5 pruebas, hay una escala de puntaje que es la misma, que tiene, pues que va de 0 a 100 puntos, con una media de referencia de 50 y una desviación estándar de referencia de 10. Es decir, con estos valores de referencia puedo comparar lo que está por encima y por debajo de la media, y la desviación estándar, esto no es una clase de estadística, es simplemente pues recordar que la desviación estándar nos indica qué tan homogénea o heterogénea es esa distribución de los puntajes de esta población de estudiantes. Así, estamos, cortico, era para recordar. Lo mismo, hay una información relacionada con niveles de desempeño, que hay descripciones específicas para cada una de las pruebas, o sea, hay una tablita para matemáticas, otra para lectura crítica, etcétera, pero hay unas descripciones genéricas que nos muestran que el nivel 4 es un nivel de mayor complejidad, porque nos indica que estudiantes ubicados en nivel 4 están preparados para deducir y comparar procedimientos y realizar las tareas solicitadas, mientras que el primero es una limitación a identificar unas tareas que se demandan en esa pregunta o en esa prueba. ¿Listo? ¿Estamos? Recordación. Entonces, vamos acá. Tengo este colegio que es de calendario A, que aproximadamente, si a cada año, más o menos, gradúa 50 estudiantes en grado 11, grado de bachillerato, y tiene en matemáticas, solo voy a tomar una prueba, y los resultados de los estudiantes de ese colegio en 2022 en la prueba de matemáticas fueron estos: un puntaje promedio de 62, una desviación estándar de 10, mientras que en el caso de Colombia, el promedio para colegios calendario A 2022, matemáticas, fue 52 con desviación estándar 12. Frente a eso, ¿qué conclusiones podríamos sacar de estos datos?
Pregunta, ¿el colegio tiene unos resultados superiores o inferiores al promedio nacional? Superiores, ¿verdad? ¿Y qué tan superiores? 10 puntos, ¿verdad? Y 10 puntos más o menos pues me equivale a una desviación estándar de 10, y eso dicen los estadísticos expertos, cuando la diferencia es de una desviación estándar, es estadísticamente significativa la diferencia. Es decir, este colegio en la prueba de matemáticas tiene un puntaje promedio superior a la media nacional. Si yo me quedara únicamente con ese dato y fuera a tomar decisiones, si ustedes fueran asesores pedagógicos de este colegio, ¿qué podrían decir? Que muy bien, que siga así, que está por encima del promedio, excelente, mire, un colegio, entonces puedo promoverme como colegio y decir, pues aquí somos muy buenos en matemáticas, miren estos resultados en 2022. Y quiero llamarles la atención entonces a esto. Entonces, esta era la foto. Pero esta es la información del mismo colegio del año 2015 a 2022. La línea azul son los puntajes promedio en matemáticas del colegio. La línea roja, el puntaje promedio, los puntajes promedio a nivel nacional. ¿Qué nos dice ese gráfico? Que los resultados del colegio vienen disminuyendo. Están por encima del promedio nacional, que no ha variado mucho en todo ese tiempo, pero están por encima, pero vienen bajando. Entonces, ¿será que el colegio está del todo bien? No, no está del todo bien. Entonces, es llamar la atención. Muchas veces nos quedamos con un datico, con el dato reciente, que nos dice algo, por supuesto, en efecto nos dijo, pero aquí estamos mirando ya una evolución en el tiempo, y lo que estamos encontrando es algo que, a mi juicio, como asesora pedagógica de este colegio, debería preocuparnos, ¿no? Y pues son los gráficos, o el gráfico de los niveles de desempeño. Recuerdan, 1, 2, 3, 4. El 4 es el más alto. ¿Y qué está pasando acá? Antes, año 2016, 2019, 2020, inclusive 2021, no tenían estudiantes ubicados en el nivel 1, pero aquí en 2022 ya empezamos a tener unos porcentajes de estudiantes ubicados en nivel 1 y 2, 14%, ¿no? Y bajando, por supuesto, los porcentajes de estudiantes en niveles 3 y 4. Entonces, a eso me refiero cuando estamos analizando datos que necesitamos ver la evolución. Los puntajes no nos dicen mucho, pues muestran una tendencia, esto también, pero también nos podemos acercar, el ICFES provee esta información sobre, y así la produce, ¿no? Promedio o porcentajes promedio de respuestas incorrectas de los estudiantes, bueno, de este colegio también, en cada aprendizaje evaluado en matemáticas. Esta prueba evalúa estos 3 aprendizajes, y aquí, pues mirando rápidamente la tabla mientras me tomo un poquito de agua, ¿cuál fue el aprendizaje que tuvo mayor retroceso? ¿Cuál fue? Ahí hay una notica para la lectura de la tabla. ¿Cuál fue? Si fuéramos a producir, somos asesores pedagógicos del colegio, ¿a dónde deberíamos, qué le diríamos al colegio sobre cuál aprendizaje debería reforzar? Pues en general todos, pero ¿cuál? ¿El primero, el segundo, el tercero? El primero, recuerden, porcentajes más altos significa más respuestas incorrectas, ¿no? Es decir, aquí la tabla la leemos al revés. Por eso es que hay que leer las claves. Cuando tenemos los datos, también hay que mirar las referencias y cómo leerlos, las claves. Entonces, claro, aquí, si en 2022 el 40% fue de un promedio de respuestas incorrectas, claramente, pues en este aprendizaje en matemáticas es donde el colegio debería centrar su trabajo pedagógico para fortalecer las competencias de los estudiantes. ¿Estamos? Entonces, un primer mensaje es, analicemos los datos, por supuesto. Estos datos son muy valiosos. No nos quedemos con el ranking, no nos quedemos con los promedios, quedémonos pues también con
una información de corte más cualitativo que, sumada a la información que hay en los colegios, le da a este análisis una gran riqueza, porque esto primero podemos hacerlo para las demás pruebas y en efecto los resultados pueden ser distintos. Este mismo caso, de este mismo colegio, les adelanto, les va muy bien en lectura crítica y mejorando. Entonces, es decir, aquí la asesoría o el trabajo de mejora de calidad en ese colegio pues debe centrarse en matemáticas y fortalecer mucho más lectura crítica, donde les va muy bien. Entonces, pues, y hay que contar también con la información que se genera en las evaluaciones realizadas por los colegios y que aquí vamos a denominar evaluaciones internas, ¿no? Y analizar esto junto con otra serie de indicadores, componentes, para poder entender mejor por qué los estudiantes están llegando a estos resultados. Muy bien, entonces, cerrado este punto, quiero pasar, pues, o sea, es decir, las leyes colombianas dicen, ok, todos los años, o sea, para la mejora constante, para la mejora permanente de calidad en las instituciones educativas, debemos adelantar unos procesos de autoevaluación y mejoramiento institucional. Aquí está, no voy a leer el artículo de la Ley General de Educación, pero es una ley que tiene, si no estoy mal, del año 94, va a cumplir sus primeros, ¿cuántos años? Casi 30, ¿cierto? 29 años, es de febrero la ley, y dice que, pues, que todas las instituciones educativas, ojo, todas, no dice que solo las oficiales, no dice solo que las privadas, deben llevar a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación para propiciar el mejoramiento de la calidad. Así dice la ley, y siguiendo unos criterios definidos por el Ministerio de Educación, que tiene pues esa competencia. ¿Y esos criterios dónde están? En la guía 34. La guía 34 es del año 2008. ¿Ustedes conocen la guía 34? No es un pecado si no la conocen. Pues invito a conocerlos, está en la página de internet, puse la carátula para que identificaran bien. ¿Conocen o no conocen? ¿Sí? Pues si no la conocen de todo, pero la guía de autoevaluación de los colegios privados, por la cual se hace, valga la redundancia, la autoevaluación para todos los fines de aprobación de las tarifas, etcétera. Esta sí ustedes la conocen, y mucho, ¿no? Está inspirada en la guía 34, es decir, usa básicamente estos mismos indicadores, no todos, porque hay otra, pues es otra la finalidad del instrumento de la guía de autoevaluación para los colegios privados, pero aquí está, y es una amable invitación a que la consulten. Es de 2008, pues si el ministerio no ha sacado otra guía que reemplace esta, debería, tiene elementos ya que están como pues desactualizados, y eso lo veremos ahora en el siguiente punto sobre los factores asociados, lo que hemos encontrado en la literatura reciente. Pero por ahora esta es la referencia de la norma. ¿Listo? Y la guía tiene, pues tiene una ruta, plantea una ruta para el mejoramiento institucional de 3 momentos: autoevaluación, elaboración del plan de mejoramiento y seguimiento y evaluación, con unos pasos que están aquí enunciados, pues están desarrollados, detallados en la guía. Aquí pues el gráfico trata pues de sintetizarlos aquí de un vistazo para que podamos aquí apreciarlo. Muy bien. Y esta guía, ya para la autoevaluación, tiene unas áreas de gestión que son 4, la directiva, la académica, administrativa, financiera y de la comunidad, y tiene para cada una de estas áreas unos procesos, aquí está su número, y unos componentes para un total de 77 componentes, es decir, se reconoce que calidad de la educación no es solamente resultados en pruebas, sino que es una cantidad de factores, de procesos y componentes que pueden estar incidiendo y que nos llevan a que la educación pueda ser considerada de mayor o de menor calidad. Aquí, muy rápidamente, estos son los procesos y los componentes de la gestión directiva. O sea, como van a tener acceso a la presentación, no me voy a detener acá, pero están estos procesos y estos componentes que me suman los de la primera tabla. Eso sí, me cercioré que sumaran estos enunciados. La gestión académica, que tiene 4 procesos y tiene estos componentes que deliberadamente dejé aquí resaltados en color azul para que ubicáramos que uso pedagógico en las evaluaciones externas, pues sí es un elemento, es uno de los 77.
Esto no es el elemento. Seguimiento a los resultados académicos, que son resultados internos de la evaluación también y resultados que pueden estar combinados con estos, y actividades de recuperación. Cuando la guía se escribió en 2008, cuando se publicó, no había pandemia, ni asomo, ni idea de pandemia, ni nada, pero ya se había advertido de una serie de rezagos educativos, extraedad, etcétera, y que era muy importante que los colegios tomaran determinaciones en torno a cómo realizar actividades de recuperación. Y esto es lo que también ustedes van a ver pues, con Improve, con estos aspectos de seguimiento, de evaluación y actividades de recuperación, que también voy a detallar más adelante, pero miren cómo esto es importante. Y no fue porque la coautora hubiese previsto una pandemia y la bola de cristal, nada de eso. Somos brujas, pero no tanto, hasta allá no llegamos. La gestión administrativa y financiera, también con sus procesos y componentes, no los voy a detallar, están acá, en la guía están descritos cada uno en qué consisten, y lo mismo pues con la gestión de la comunidad, que tiene aspectos de inclusión, proyección, participación y convivencia, y donde pues ya sabemos, esta guía es anterior a la ley 1620, entonces pues hay muchos elementos que realmente para actualizar esta guía sería importante abordar estos aspectos de la educación socioemocional. Bien, hasta aquí. Y bueno, y con esta autoevaluación en la guía, para cada uno de estos procesos, áreas y componentes, hay una escala cuantitativa de evaluación del 1 al 4, y para cada uno, cada colegio puede decir aquí estamos en nivel 1, en este aspecto en nivel 2, en nivel 3, y hacer una aproximación para poder tener unos elementos mucho más concretos y de juicio para tomar las decisiones para la mejora. ¿Hasta aquí bien? ¿Bien, bien ou não? Ou volto a falar português para vocês? Ah, português é um idioma bonito. Hermoso. En portugués es formoso. ¿Sí? Y ven, pero hay palabras, aquí un paréntesis, que son iguales en portugués y español, pero significan cosas muy distintas, ¿no? Los falsos amigos o los falsos cognatos que dicen los expertos. Pero bueno, entonces aquí de la literatura, o sea, pasé de resultados de evaluación, de lo que propone el ministerio como autoevaluación y mejoramiento, y aquí la tendencia reciente de lo que se ve en la literatura sobre estos factores. Este es un trabajo que hice a título individual con otro investigador, con Jorge Celis. Hicimos una revisión de literatura, el trabajo está inédito porque está en evaluación para publicación, etc. Entonces, por eso solo podemos citar un título pues, con el cual lo inscribimos, pero no está disponible hasta que no sea sometido pues, a todo este proceso académico. Pero hicimos un análisis documental de literatura internacional y nacional para un periodo grande de 10 años, 2012-2022, con fuentes, con bases de datos documentales, para entender pues, estos factores asociados a la escuela y al aula que tienen incidencia y que nos está mostrando la literatura. Entonces, estos hallazgos pues, son un tanto inéditos porque no están publicados. Comparto con ustedes algunos. Factores a nivel de escuela. La barrita azul es lo que encontramos, o sea, mirando como tendencias, registrando, contando las referencias a estudios que toman estos grupos de factores. Entonces, y la barrita rosadita es el caso de Colombia. Como ven, pues claro, Colombia tiene menos estudios porque aquí estamos comparando el mundo o lo que está publicado con lo que está publicado en Colombia. Y básicamente lo que encontramos es que muchas referencias se ha estudiado mucho el liderazgo, inclusive facetas del liderazgo, colaborativo, distribuido, etcétera, etcétera. El clima escolar, miren cómo gana relevancia versus pues, la guía 34 que habla de convivencia, pero pues clima escolar no tanto. Colombia también trabaja mucho clima escolar. La gestión escolar en términos de la ejecución, o sea, el día a día de la gestión. Otro factor importante, relaciones entre las familias y la escuela. La gestión escolar, o sea, el seguimiento y la evaluación, la planeación y el currículo. Son los elementos más estudiados
en estos últimos 10 años, como les digo, en la literatura, y aquí lo que hicimos fuimos contando, analizando los documentos y los autores que señalaron y encontraron estas relaciones. Y básicamente, o sea, para detallar un poquito el gráfico anterior, en liderazgo, pues hay unas dimensiones, ¿no? Y dejé aquí intencionalmente en negrilla algunas dimensiones que considero pues relevantes en términos de mejoramiento y en términos de que hacia una actualización, por ejemplo, de la guía 34 se debería pues debería darle mayor énfasis. Entonces, voy a centrarme en los que están en negrilla. Orientación al logro de aprendizaje. Es altamente, es decir, estos factores, o sea, el análisis que hacen estos investigadores de factores asociados es que buscan cuál es la relación entre haber orientación al logro y resultados de los estudiantes, usualmente en pruebas de matemáticas, en pruebas de lectura, en pruebas a veces de sociales y naturales, pero básicamente estas pruebas. Esa es la literatura que hay. Entonces, orientación al logro, altas expectativas, ¿sí? O sea, cuando un colegio tiene altas expectativas sobre los logros de todos sus estudiantes y no de unos poquitos, o sea, lo que decía Carmen, todos los alumnos son extraordinarios y esto uno lo puede asociar aquí con altas expectativas, líneas de comunicación, trabajo colaborativo, promoción de la innovación. Hay una clara relación entre estos elementos y mejores resultados. Y así con las demás, o sea, clima escolar. Entonces aquí, reglas, etcétera. Pero miren, aquí emerge programas de formación socioemocional. Entonces, muy importante. Y esto empieza a surgir en la literatura hacia el año 2015-2016, donde esto es muy importante. Y programas de formación socioemocional para estudiantes y para el equipo del colegio, para el equipo institucional. La gestión escolar, pues los procesos de planeación. Y aquí pues tengo en la segunda columna pues de LOE Colombia, para algunos de estos factores no encontramos referencias en la literatura consultada, no es que no existan, sino que no se encontró en esta. Gestión escolar, la organización, los procesos escolares, etc. Pero como les digo, insisto en los que quiero dejar aquí en negrilla. Gestión escolar, seguimiento y evaluación. Miren, seguimiento a la implementación de estrategias de enseñanza, seguimiento, no solo las estrategias, pero seguimiento y seguimiento a los logros de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, una iniciativa como Improve, donde es posible hacer unas evaluaciones periódicas en todos los grados, en todas las áreas, ese seguimiento nos va a permitir identificar justamente dónde están nuestros estudiantes, cuáles son sus fortalezas, qué necesitan mejorar para seguir avanzando y seguir redefiniendo nuestras estrategias pedagógicas. Yo también soy docente. Ya no soy docente de colegio, soy docente de universidad y es lo mismo, es decir, con los estudiantes, o sea, hay que aplicar estrategias pedagógicas similares, o sea, la pedagogía importa desde el preescolar hasta, pues, qué sé yo, el doctorado, el postdoctorado, etc. Y aquí hacer un seguimiento a los estudiantes y al logro es fundamental. Las relaciones entre las familias y la escuela, que esto, como les mostré en el primer gráfico, se aparece. Lo que estaba en la guía 34 hablaba de la familia, gestión de la comunidad, pero la familia no era un actor como muy activo, sino más bien como, pues ahí están, son los papás, los cuidadores, los protectores de los niños y niñas, pero aquí clarísimo aparece ya con mucha fuerza las expectativas de los padres sobre los logros y la colaboración entre escuelas, docentes y padres. ¿Sí? Y la colaboración no se llama ayudar a los estudiantes a hacer las tareas o hacer las tareas por los estudiantes. Ojo, porque hasta eso la literatura muestra. Y encuentra que cuando los papás ayudan a los estudiantes a hacer las tareas, hay una relación negativa, es decir, está asociada a peores resultados de los estudiantes. Entonces, más bien, es decir, así los papás tengan alto nivel educativo, pero no, tenemos que desarrollar estas habilidades y esta colaboración con las familias. Y en currículo, estrategias de recuperación de aprendizajes, que miren que ya estaban en la guía 34, pero aquí sigue y toma mucha fuerza, sobre todo, por supuesto, claro, en la literatura ya de 2021-22 para acá que consultamos, donde pues es clave, con todo lo que pasó con la pandemia y las pérdidas de aprendizaje, o sea, volver el foco sobre recuperación de aprendizajes y aceleración de aprendizajes. Eso en términos de factores de escuela. En factores de aula,
Es el mismo grafiquito, lo que encontramos, o sea, los factores de aula eran o habían sido los menos estudiados en estos estudios, valga la redundancia, de factores asociados. En general, tomaban como la escuela como un todo. Ya hay una tendencia de buscar entender qué pasa al interior de las aulas de clase, y aquí vimos que se analizan mucho las prácticas de aula, es decir, cómo se ejecutan las clases, el seguimiento y la evaluación. Esto es muy lindo, actitudes de los estudiantes hacia los aprendizajes. Formación y experiencia de los docentes sigue siendo muy estudiado. Gestión de aula, clima de aula, actitudes de los docentes hacia la enseñanza. Y aquí, pues, prácticas de aula encontramos pues una referencia. ¿Y eso qué es? O sea, ¿cómo se desmenuza? En planeación de clases, pues las estrategias de preparación. Aquí, ejecución de clases. Vuelve y juega a nivel de aula. Expectativas sobre los aprendizajes. Promoción de la motivación de los estudiantes a nivel de aula. O sea, ya es lo que él o la docente hacen para motivarlos. Y en Colombia, pues expectativas sobre los aprendizajes y el interés del docente por el bienestar de los estudiantes. En evaluación y seguimiento, retroalimentación a las actividades realizadas por los estudiantes, seguimiento, y ojo aquí, la retroalimentación que también los estudiantes le dan al docente o le dan al colegio sobre su evaluación y sobre su progreso. En Colombia, pues, uso de resultados de evaluaciones. Actitudes de los docentes, motivación, autoeficacia, etc. Actitudes de los estudiantes. Esto está muy relacionado con las habilidades socioemocionales. Por eso, de aquí parto al siguiente punto de la presentación. Porque la motivación hacia los propios logros, el involucramiento en la realización de las actividades, el autocontrol y la autorregulación tienen una incidencia muy positiva y fuerte, porque estos análisis son estadísticos, son estadísticamente significativos con alta correlación con logros de los estudiantes. Colombia lo estudia a nivel de creencias sobre aptitudes y capacidades, es decir, también Colombia ha avanzado en ese aspecto. Y está gestión de aula, clima de aula, pues lo que pasa en el salón de clases, el manejo de la disciplina, o sea, de establecer unas reglas claras, pero esto tan interesante, un balance entre los temas académicos y socioemocionales. O sea, lo socioemocional debe ser tanto una preocupación del colegio como un todo, pero también debe ser un trabajo que se realice en el aula de clase. Colombia lo analiza como estilos de interacción en el aula, ¿sí?, que es otro elemento de la convivencia, del clima, de la gestión de aula, la formación y experiencia de los docentes. Esto es lo que nos está diciendo la literatura, lo que revisamos con unas palabras clave de mejora escolar, etcétera, y que encontramos a nivel de escuela y a nivel de aula, y que, como ven, amerita, pues, ojalá que se tomaran pues este tipo de estudios para poder hacer una actualización de las guías, o sea, la guía 34 y otras guías de autoevaluación, incorporando ya estos procesos que nos da la literatura. Muy bien, entonces de aquí me salto a mi cuarto punto de competencias socioemocionales y su relevancia. La relevancia, yo creo que Carmen en su presentación la presentó, otra vez pido disculpas por la redundancia, pero aquí retomo, pues desde unas definiciones. O sea, las competencias socioemocionales tienen tanto de cognición, como nos señaló Carmen ya, cognición, procesos mentales como procesos afectivos, son maleables y son medibles, ¿sí? Y pues es un conjunto, esta es una de las definiciones, aquí hay varias fuentes que tomé pues de bibliografía para esto. Es un conjunto de comportamientos que veo, creencias, actitudes aprendidas. Esto no viene por generación espontánea, sino que se aprende, son maleables, se forman y se desarrollan a lo largo de la vida. No es solo un tema de la formación escolar, es a lo largo de la vida y nos permite todo eso, o sea, desde el desarrollo del individuo en la sociedad, manejar las propias emociones, conocerse mejor a sí mismas, construir una relación muy positiva con los demás, y eso contribuye a la convivencia y la paz, contribuir a la sociedad.
y aportan pues a esto, al bienestar, la satisfacción con la vida, la felicidad, la paz, la sana convivencia, los logros educativos. En efecto, mejores habilidades socioemocionales tienen una relación positiva tanto con el logro académico como con logros laborales. Y en el mercado laboral, que es eso también que si uno va a nivel de empresas, y esto muchas veces en los procesos de selección o los empresarios dicen, pues a mí no me interesa tanto que sepa pues la programación, no sé qué, sino que sea capaz de trabajar en equipo, de escuchar a los demás, de comunicarse con los demás. Y eso está muy asociado con estas habilidades socioemocionales. También hay algunos hallazgos, ¿sí? Para no llenarlos de tanta bibliografía, pero tomé aquí como tres referencias. Uno que es el estudio latinoamericano, que antes era el YESE, el TERCE, el CERCE y ahora se llama ERCE 2019, que tomó y encontró asociación positiva entre el interés de los docentes por el bienestar de los estudiantes, especialmente el desarrollo de la empatía y la autorregulación, y claro, una asociación negativa cuando se sufre acoso escolar. Un niño o una niña que sufre acoso escolar, por supuesto, tiene pues más temores y no tiene pues las posibilidades de desarrollo de sus aprendizajes. La OCDE ha sido más prolija en estos estudios. Ahí están pues algunos hallazgos, no todos. Y el ICFES en 2017 había hecho un análisis con las pruebas de competencia ciudadana. ¿Se acuerdan de las pruebas? 2017 pruebas, a ver, inclusive fue con alumnos de quinto grado, que mostró que asociaciones, o sea, cuando hay un manejo inadecuado de la emoción, es decir, cuando manejo las cosas con rabia, un menor logro en matemáticas, desempeños más bajos, que fue el análisis realizado por el ICFES. Entonces sí, hay evidencias ya empíricas que estas competencias importan. Y tan es así que hay recomendación y es importante, y el ICFES inclusive ya con Evaluar para Avanzar planteó algunas preguntas, y aquí pues esta línea que tiene Improve también, norma con desarrollo de habilidades socioemocionales, es súper clave. Aquí les traigo unos ejemplos de preguntas con una advertencia que lo dejé aquí abajito. Uno puede, como colegio, indagar por estas habilidades y estas competencias socioemocionales, pero ojo, usémoslo con precaución, usémoslo con todo el cuidado, porque no se trata de identificar que Pedrito es el agresivo y el que cree que todo se resuelve a las patadas, sino más bien, o sea, mirarlo de una manera agregada, anónima, ojalá, para entender, bueno, aquí los estudiantes del colegio piensan tales cosas y con esto poder desarrollar unas estrategias realmente que apunten al desarrollo socioemocional. Entonces aquí, autoeficacia, que es una de las competencias, con preguntas que uno puede hacer con una famosa escala que es la escala de Likert. ¿Conocen la escala de Likert? Silencio absoluto en el auditorio. ¿Han contestado alguna encuesta estas encuestas de percepción o estas que después de que el banco contesta y califique nuestro servicio? Que bueno, muy bueno, regular. Esa es la escala de Likert, ¿sí? De acuerdo, desacuerdo. ¿O con qué frecuencia te cepilla los dientes? Todos los días, 2 veces al día, una vez cada 15 días, pues son escalas de frecuencia. Entonces, preguntas o afirmaciones como estas acompañadas pues de una escala donde pues el estudiante, que en este caso, si me dedico mucho puedo aprender lo que sea, puedo poner pues totalmente de acuerdo, desacuerdo, totalmente en desacuerdo, y empezar a acercarnos como a estas creencias, actitudes y percepciones de los estudiantes hacia ello. Entonces, si me dedico mucho puedo aprender lo que sea, soy capaz de hacer las tareas difíciles cuando me lo propongo. Es decir, estas preguntas las tomé de otros instrumentos, sobre todo los instrumentos de la OCDE y del estudio ERCE, que aplicaron pues, este tipo de cuestionamientos a los estudiantes para hacer una aproximación a su competencia socioemocional de autoeficacia. Autoconocimiento, por ejemplo, cuando me saco una mala nota, sé que puedo corregir mis errores. Ok, ese es un ejemplo de pregunta. La idea es poder, con ese ejemplo, construir otras. Empatía. Cuando alguien se enoja conmigo, trato de imaginar qué está pensando o sintiendo. Porque la empatía no es solo una emoción, es un conocimiento. La empatía implica la cognición, entonces
es bueno saber, o sea, si está enojado conmigo, trato de entender qué le está pasando. Me pongo triste cuando un compañero no tiene a nadie con quien jugar, entonces una forma de preguntar. Manejo las emociones, si siento rabia, hago las cosas sin pensar, o si no se puede por las buenas, toca por las malas, entonces, o sea, y si hay muchos niños que están de acuerdo o muy de acuerdo con esto, entonces, ojo, una alerta, no es decir que Pedrito está de acuerdo o María, sino, pues, ¿qué está pasando en el colegio? Si la mayoría está de acuerdo con esto, sí tenemos, o sea, como decía por ahí un personaje de una novela, sí poseemos problemas, ¿no? Y muchos, ¿no? Entonces, autorregulación. Ejemplo, antes de ponerme a jugar, termino de estudiar. Ok, entonces, bueno, esa es autorregulación, ya quisiéramos. Antes de ponerme a escuchar una conferencia, me pongo a contestar el correo, esto de la llamada de emergencia o el mensaje. Entonces, bueno, autorregulación. Y bueno, persistencia. Aunque las cosas no me resulten, yo sigo intentando. Ejemplos, o sea, no es la única, o sea, se pueden preguntar de distintas maneras, agregar preguntas, porque cuantas más preguntas hagamos, pues vamos a tener una mejor información, por supuesto, sin agobiar a los estudiantes con un cuestionario de 350 preguntas, pero sí, pues, tratar de hacer esta aproximación. ¿Listo? Entonces, pues frente a ello, ya terminando, llegando a este quinto punto, mi querida Sandrita, que es que tenemos aquí el cronómetro viviente, algunas recomendaciones para la construcción a partir de lo que trabajamos a lo largo de la conferencia. Entonces, parto aquí de unas premisas, ¿no? Pero me quedo y me voy a centrar en la primera. Y quiero leerla. La escuela sí importa. Por tanto, todo lo que allí se realice tiene repercusión en la vida de la comunidad educativa, no solo los estudiantes. Y especialmente, por supuesto, en el desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes. Porque muchas veces, y he escuchado en varios auditorios que dicen, no, es que no podemos hacer nada. Es que estos niños llegan así o asado con la familia así o con la familia tal cosa, hasta el término familia disfuncional. Pues es que las familias son diversas. O sea, aquí no hay una familia igual a otra. Aquí. Y les juro, de a puño. Entonces, o sea, pero si asumimos que todo viene de afuera, entonces si la escuela no puede hacer nada, pues no, estamos graves, porque nosotros trabajamos en el sector de educación y como tal trabajamos en colegios y sí podemos y sí transformamos. Y eso también lo dice la literatura de factores asociados. Porque los primeros estudios de factores asociados en los años 60 usaron unas técnicas estadísticas todavía muy, no sé cómo decirlas, como muy iniciales, digamos, o como muy preliminares, y los primeros estudios decían, no hay nada que hacer, la escuela no aporta. Pero ya después, con refinar los análisis, sí se encontró, y la escuela puede hacer muchas cosas, y la educación y la escuela transforman vidas. Las premisas que vienen a continuación se derivan pues, de las anteriores. Todos pueden aprender, las escuelas efectivas tienen un foco claro, los procesos de mejora requieren tiempo, es decir, no voy a hacer esto para lograr resultados en 2 meses, pero sí debo acotarlo en un tiempo, pero no es tan inmediato, y del esfuerzo y el compromiso de todos. Aquí entra liderazgo, y liderazgo inspirador, liderazgo colaborativo, el trabajo colaborativo, aquí está, liderazgo distribuido, y la generación, sistematización permanente de la información, que fue lo que traté de llamar la atención en la primera parte de la charla, con un resultado, con un dato, o algunos datos que mostraban que hay distintas maneras y si no miramos la información con todo el detalle, pues vamos a tener un resultado o una conclusión muy preliminar. Entonces, estas son las recomendaciones y con esto termino. Evaluar regularmente los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, pues aquí con Improve van a tener una herramienta muy importante y esto, ¿qué nos permite? Y ya lo hacemos también con nuestras evaluaciones, o lo que denomino evaluaciones internas, la evaluación formativa, identificar oportunamente los estudiantes que requieren más apoyo y tomar decisiones en torno al currículo y al plan de estudios. ¿Qué hago con estos estudiantes? ¿Qué estrategias de refuerzo puedo tener? ¿Qué estrategias de recuperación de aprendizajes puedo tener? La pandemia, en teoría, se acabó, pero los aprendizajes que se perdieron
no se recuperan, o sea, tuvimos, digamos, 2 años de pandemia. No es que en 2 años vamos a recuperar. Esto es un proceso de años. Y no lo digo yo, lo dicen pues varios estudios de UNICEF, de UNESCO. Entonces, que esto de recuperación de aprendizajes ahora con la pandemia hay que ponerle foco. Y aquí también tenemos pues un gran apoyo de Norma, de Improve, de EducaPrime para todo esto de recuperación. Centrar el currículo y el plan de estudios en los aprendizajes esenciales. Yo sé, y muchas veces nuestros currículos tienen 35 asignaturas, de ahora por asignatura, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que las cosas no son importantes. Seguramente todo lo que está planteado en el currículo ahí es importante. Pero es importante también depurarlo. En una coyuntura de pérdidas de aprendizaje y recuperación de aprendizaje hay que centrarnos en lo esencial. Y entonces aquí promueve aprendizajes relevantes y significativos. Fortalecer procesos de enseñanza, y aquí incluyendo, pues está asociado con esto, actividades de recuperación y aceleración de aprendizajes también. Pues o sea, se perdió, hay que recuperar y acelerar para volver pues al nivel en que estábamos antes de pandemia. Entonces eso nos permite también estrategias pedagógicas, y vamos a ver en una de las charlas de la tarde las multimetodologías y didácticas que se pueden emplear aquí pertinentes. Brindar apoyo pedagógico a todos los estudiantes en función de sus necesidades. También escucho en muchos escenarios que, no, lo que pasa es que en Finlandia todo es perfecto y allá todo funciona bien. No es cierto, allá también hay chicos y chicas con dificultades de aprendizaje. Pero ¿cuál es el secreto de la educación de Finlandia o de otros países que tienen muy buenos resultados en pruebas PISA, y entonces uno los toma como ejemplos, que tienen muy buenas estrategias para la recuperación de aprendizajes, ¿no? Entonces, y en función de lo que necesitan los estudiantes, gestionar los recursos, porque esto, o sea, depende pues, de profesores, de personas, seres humanos, materiales, tiempos, y hay pues muchas iniciativas sobre eso y metodologías. Favorecer el desarrollo socioemocional, pues yo creo que ya con lo que planteamos y mostramos, pues es muy importante, y esto tiene una incidencia muy fuerte en los aprendizajes. Hacer seguimiento a la asistencia de los estudiantes al colegio. Prevenir la deserción. Es cierto, o sea, si bien esto no apareció en mi charla anteriormente, quise traerlo porque algunos estudios de factores asociados que revisamos dicen que si un niño o una niña falta a clase 3 días seguidos, o que no sea por motivos de una enfermedad, de una incapacidad, un accidente, etcétera, porque eso es justificable, pero un niño que falta 3 días seguidos al colegio es objeto de atención y atención urgente porque está en alto riesgo de desertar. Entonces, esto es así de crítico, es decir, no es menor, obviamente, mirando la circunstancia de cada niño, pero este seguimiento es importante, cómo fortalecer los vínculos entre las familias y el colegio para consolidar ¿qué? La corresponsabilidad. No es tirar de un lado a otro la responsabilidad, esto es corresponsabilidad, y así lo dice la Constitución Política, que la educación es una corresponsabilidad ¿de quiénes? El Estado, la familia y la sociedad, la escuela. ¿Listo? Bueno, hasta aquí yo te dije que terminaba. Esta es una bibliografía, ya. Entonces, porque ya la próxima era apagar el micrófono. Adelante, Sandrita. Muchas gracias. Isa, muchísimas gracias. Hoy no nos pusimos de acuerdo.